En este capítulo voy a explicar lo que son las variables, qué son estas y para qué se usan. Primero, antes de nada, vamos a guardar la escena. Cliqueamos con el botón derecho en la pestaña donde pone aquí sin guardar y le damos a guardar escena. Cada vez que creamos una nueva escena, esta hace falta guardarse. Eso es algo a recordar. Aquí, cuando la vamos a guardar, se nos abriría el directorio, la ruta res, que es la ruta raíz de nuestro proyecto. Y ahora le damos a guardar. Entonces, ¿qué son las variables? Las variables podríamos definirlo como que son técnicamente direcciones de memoria donde se guarda todo tipo de datos. Esas direcciones de memoria, para que pudiéramos entenderlo, serían el equivalente a cajas donde guardamos un objeto dentro y estas cajas las guardamos dentro de un gran almacén, que sería nuestra memoria del sistema. La forma de declarar las variables en GDScript sería de esta forma. De esta forma, habríamos declarado una variable llamada A que no contiene nada. Sería una caja vacía en la memoria del sistema. Para asignar a esta variable un dato, se haría de la siguiente forma. Ahora A contendría 10, valdría 10. Para que pudiéramos acceder al valor que contiene la variable A y mostrarlo por la consola del Godot, necesitaríamos hacerlo mediante el uso de una función. Y para ello vamos a usar la función ready, que es una función que el Godot llama cuando todos los objetos de la escena están listos y cargados en memoria. Dentro de ready, para mostrar el valor de A, usaremos la función print. Y con esto haríamos que al ejecutar nuestra escena se nos muestre por la consola el contenido que tiene la variable A. La escena se ejecuta cliqueando en este botón, ya que este es el que ejecutaría nuestro proyecto, o sea, este ejecutaría todas las escenas de nuestro proyecto, ejecutaría el juego en sí mismo, mientras que este se usa únicamente para ejecutar la escena y los nodos que puedan contener la escena dentro. Ahora, después de haber ejecutado la escena, tenemos aquí en la consola que se nos muestra 10, que es el contenido de lo que vale la variable A. Ahora bien, las variables que usa Godot se tratan de un tipo de variables dinámicas, a diferencia de otros lenguajes como C# o C++, que usan un tipo de variable estáticas que al declararse no puede ser cambiado su tipo luego durante la ejecución del código. GDScript es un lenguaje dinámico que usa variables dinámicas. Esto quiere decir que esta variable no necesitamos explícitamente declarar su tipo para poder usarla en el código. Y podemos cambiar su tipo en cualquier momento mediante la asignación de otros tipos de valores. Algo como esto. Ahora digo aquí que A vale hola mundo. Con esto, un tipo entero como sería A igual a 10, ahora le hemos convertido en un tipo de string. Si imprimimos ahora A, veremos que lo que se nos muestra por la consola sería 10 hola mundo. Lo que hemos hecho aquí es decir que A vale 10. Lo hemos mostrado por la consola. Después hemos dicho que A es
igual a hola mundo. Hemos cambiado aquí su tipo a un string y después lo hemos vuelto también a mostrar por la consola. Hemos usado una misma variable para asignarle dos tipos diferentes de datos. En esta introducción voy a mostrar los 4 tipos básicos de datos que normalmente se suelen usar en la mayoría de los casos para cualquier proyecto. Y estos tipos son los enteros, los tipo float, que es un valor real, los tipos booleanos, que son valores verdaderos y falsos, y los tipos string. Estos serían los 4 tipos de variables más comunes, aunque existen muchos otros tipos, pero estos son los más comunes y los que más vas a usar durante la creación de los juegos en Godot. También sería posible asignar múltiples variables dentro de una misma línea de código usando el punto y coma. De esta forma, tenemos la declaración de múltiples variables en una misma línea. Ahora, otra de las cosas que podemos hacer con las variables sería concatenarlas con otras variables. Para ello, lo que tendríamos es que sumarlas. Vamos a concatenar la cadena D con, que es una cadena de texto, vamos a concatenarla con la variable de entero A. Para ello, para hacer esto, tendríamos que primero convertir A a texto, puesto que si hiciéramos esto, tal como está aquí escrito, A más B, al tratar de ejecutarlo, nos daría un error. El error sería que no se puede concatenar una cadena de texto con un entero. Así que para poder concatenar una cadena de texto con un entero, tendríamos que convertir el entero a string. Para ello lo haríamos de la siguiente forma. Con esto, al imprimirlo por la consola, mostraría cadena de texto 10. Hemos convertido a texto el valor de A y lo hemos sumado a la cadena de texto. Entonces se nos mostraría como una cadena de texto, de string. Si lo hiciéramos de la siguiente forma, A más A1 más A2 lo que estaríamos haciendo aquí es que se nos muestre por la consola los valores enteros sumados de 10 más 20 más 30. Esto no sería lo mismo que el concatenar una cadena de texto con un número, con un valor que ha sido convertido a texto y concatenado con la cadena de texto.
Esto lo que se haría aquí sería sumar números. Y nos daría como resultado 60. Así que, como podemos ver, las variables sirven para guardar valores dentro de ella. Otra cosa que podemos hacer sería sumarle valores a una de las variables. Por ejemplo, a, podríamos sumarle que a es igual a más 10. Y al hacer esto, estaríamos diciendo que a es lo que tiene a más 10 más. Y a es igual a 10, pues estamos diciendo que a es igual a 10 más 10. Por lo tanto, esto nos daría como resultado el que nos mostraría por la consola el valor de 20. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es qué tipo de nombres podemos usar para declarar una variable. Una variable nunca puede llevar un número delante, como por ejemplo 1A. Esto nos daría un error. Sin embargo, sí que puede llevar A1, el 1 después. Tampoco puede haber espacios en los nombres de las variables. No podríamos nombrar esto como A espacio B, pero sí podríamos nombrarlo usando una barra baja como AB 1, por ejemplo. Así que no se olviden de estas reglas para declarar las variables que les será necesaria a la hora de declarar sus variables. Y con esto dicho, ya estaría todo explicado de lo que básicamente son las variables. Si te gustó el vídeo, dale a me gusta, compártelo y comenta. Si quieres seguir mis publicaciones, regístrate en el canal. Y no te olvides de darle a la campana para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que publique.